Ya estamos de regreso aquí en Noticias 24, 5 de la tarde con 50 minutos. El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle anunció que votará rechazo en el plebiscito del día 4 de septiembre, una decisión que contrasta con lo acordado por la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, su partido, y que resolvió, recordemos, apoyar la opción del apruebo. Para hablar sobre este y otros temas nos acompaña Alejandra Kraus, exministra y militante de la Democracia Cristiana. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcos. Un gusto de compartir este espacio con ustedes y ver las apreciaciones que tenemos de todo lo que está ocurriendo. Claro, un proceso que ya está en curso, comenzaron las campañas de cara al plebiscito de salida de este proceso constituyente del día 4 de septiembre y en el que el partido en el que usted milita también ha sido bien noticioso durante esta semana debido a personajes que aprueban tanto el apruebo como otros que aprueban el rechazo. Hablemos primero, comencemos hablando de la postura ya manifestada por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien hace esta publicación, publica una carta, un video también, en el que manifiesta su intención de votar rechazo en el plebiscito de salida. ¿Cuál es su apreciación, considerando también que en la antesala de esta publicación la Democracia Cristiana también acordó apoyar la opción apruebo? A ver, yo en ese sentido quiero relevar lo que fue la decisión de la Democracia Cristiana y que clarificó su posición institucional en términos de dar el apoyo irrestricto a la opción apruebo el próximo 4 de septiembre a la propuesta de nueva Constitución. En relación a lo que hoy día dio a conocer el expresidente Eduardo Frei, que como usted dice también es militante de la Democracia Cristiana, pero él es una figura al haber ejercido el mayor cargo del país, con la más alta investidura que cualquier chileno o chilena quisiera tener. Él manifiesta con una visión de Estado y yo creo que quienes han ejercido esas responsabilidades tienen, más allá de las decisiones institucionales, una responsabilidad con el país, de clarificar su opción. Y valoro, no la comparto, obviamente, yo soy de aquellas que no solo voy a responder a la decisión de la Democracia Cristiana, sino que doy el apoyo al apruebo sin lugar a dudas, pero respeto que haya manifestado y las razones por las cuales él toma esa opción. Él lo hace tanto expresidente de la República y yo creo que los ciudadanos de nuestro país deben conocer las decisiones de quienes han tenido liderazgo y responsabilidades como el expresidente Eduardo Frei. Algo así como un fuero de opinión quizás para exmandatarios, ¿no? Algo similar a lo que hizo Ricardo Lagos, claro que sin manifestar una opinión evidentemente para el apruebo o para el rechazo. Yo no creo que sea fuero. Porque pero por llamarlo de alguna forma. No, pero lo digo por qué razón. Porque no están exentos del juicio de la historia. Es una responsabilidad que ellos tienen, que en forma clara y transparente de decirle a la ciudadanía cuál es su decisión. Pero la historia, los ciudadanos van a hacer un juicio acerca del mismo. En consecuencia no se trata de fuero, sí actuar de cara a la ciudadanía, es lo que corresponde. Ahora el expresidente Frei, como un paréntesis, ustedes también firmaron una carta, 49 exministros de la exconcertación, de la ex nueva mayoría también, manifestando su adhesión a la opción del apruebo. Vamos a estar hablando de eso, pero antes quisiera preguntarle también, porque aquí el expresidente Eduardo Frei es bien claro y bien categórico en su argumentación, y él habla de que la propuesta constitucional compromete la paz, el desarrollo y la prosperidad, que son palabras mayores de todas formas de cara a este plebiscito del 4 de septiembre, donde se va a definir finalmente si se opta por aprobar esta propuesta constitucional o rechazar esta propuesta constitucional. El juicio es bien crítico, se compromete la paz, el desarrollo y la prosperidad del país, de acuerdo a las palabras del expresidente Frei. ¿Cuál es su visión al respecto? Yo claramente no comparto esa reflexión que el presidente y juicio que el expresidente Eduardo Frei realiza respecto a la propuesta que se ha realizado. Muy por el contrario, primero no hay que olvidar que son décadas en las cuales la ciudadanía pedía un cambio, no ayornamiento, no meras modificaciones a determinados artículos, disposiciones de la Constitución de 1980. Era una nueva Constitución, y esto por décadas, que se agudiza y se manifiesta
en octubre del 2019 y que frente a la crisis política, social y cultural más profunda que el país había enfrentado desde el retorno a la democracia el Parlamento, a través de los partidos políticos, de los dirigentes, encuentran una salida en paz a esa crisis que nos vimos enfrentados, en la cual se fue profundizando. Frente a eso, el diálogo, el haber entrado y la ciudadanía haber mandatado la conformación de la convención en los términos que lo hizo. No nos olvidemos también que tenían la opción de la convención mixta, con parlamentarios y con convencionales. En consecuencia, la ciudadanía fue clara, quería que otros respecto, y fue muy dura con la democracia cristiana, porque pues prácticamente no nos permitió escribir ni una coma, salvo a través de un convencional, mandató a estos ciudadanos que hicieran la propuesta. Y lo otro que valoro, que a pesar de la diversidad, a pesar de la complejidad del diálogo al interior de la convención, las normas fueron aprobadas por las mayorías de 2/3 que se habían impuesto. En consecuencia, se buscaron los acuerdos para hacer esta propuesta de cara a la ciudadanía. Ningún instrumento, por la sola circunstancia de ser obra humana, tiene la perfección. En consecuencia, pero sí valoro la construcción de acuerdos y el diálogo entre distintos. Y a partir de esa diversidad se fueron construyendo acuerdos. No estábamos acostumbrados. Yo creo que esa ha sido la gran complejidad de la valoración que se hace del proceso. Más allá de los errores evidentes, de los excesos evidentes que se pueden haber cometido, pero tampoco estábamos acostumbrados a este tipo de diálogo en nuestra sociedad. Y otro tema, estamos todos hablando hoy día acerca del pacto social que queremos. La Constitución entró a los hogares, la del 80 nos la impusieron, a unos y otros. En consecuencia, todo este proceso tiene al final por objeto fortalecer y profundizar la democracia, y eso es un valor. Por lo mismo no comparto el juicio crítico que hace el expresidente. Alejandra, usted forma parte de un grupo de 49 exministros y exministras de la exconcertación, de la ex nueva mayoría, coaliciones que formaron gobiernos, que gobernaron nuestro país y que se manifestaron con su adhesión a la opción del apruebo de cara al plebiscito de salida del proceso constituyente el día 4 de septiembre. ¿Cómo surge esta idea? Porque entiendo que usted también forma parte de las primeras personas políticas que comenzaron con la redacción de esta misiva, sumando, por cierto, después a más exministros y exministras, muchos parlamentarios y parlamentarias también que hoy están en ejercicio, pero que fueron ministros y ministras de la concertación, de la nueva mayoría también. ¿Cómo surge esta idea y cómo se logran articular para redactar esta carta en la que manifiestan su adhesión al apruebo? A ver, yo creo que más que un grupo determinado, nosotros somos parte de gobiernos en los cuales compartimos los desafíos de construir un Chile mejor, en distintas etapas, épocas, y muchos de los cuales mantuvimos una relación, algunas de carácter político y otras más profunda, construyendo lazos de amistad y de mucha confianza política. Y frente a que surgían voces por el rechazo, nos pareció importante también y fuimos compartiendo inicialmente con Francisco Vidal, con Nidia Palma, la necesidad de quienes estábamos por el apruebo fuéramos capaces también de decirle a la ciudadanía, también somos muchos más los que vamos a apoyar el apruebo. Cada uno tiene sus visiones, cada uno tiene sus observaciones, lo que fuere, pero en definitiva, frente a la opción de apruebo o rechazo, porque son las únicas que hay, Marco, no hay otras. El próximo 4 de septiembre era importante también manifestarnos frente a la ciudadanía. Todos hemos sido personas que tuvimos responsabilidades grandes, importantes. Adherimos y construimos políticas públicas, contribuimos a un diálogo político,
nos parecía que frente a esa trayectoria y experiencia también nos debíamos a la ciudadanía, a quienes de alguna manera siempre hemos querido servir, y que supieran que éramos también muchos otros quienes estábamos por el apruebo. Ahora, quisiera saber también, porque no es una división, pero es quizás una precisión en las personas que votan apruebo. Algunos están por aprobar a secas, otros están por aprobar con el apellido de para mejorar. ¿En qué posición está usted actualmente? ¿Aprobar a secas o aprobar para mejorar? A ver, yo lo primero que quiero dejar claro, el 4 de septiembre es aprobar o Claro, son dos rechazar. opciones que se plebiscitan en definitiva Dos en la opciones papeleta. clarísimas, no tienen apellido, adjetivo, ni nada por el estilo. Y como todo proceso democrático, siempre va a requerir las adecuaciones y perfeccionamientos que se vayan requiriendo para que respondan a los desafíos de la sociedad en concreto, en concreto. En consecuencia, no es de extrañar que ese pacto social, esa ley fundamental que se le propone al país, vaya a sufrir determinadas adecuaciones en el debate que probablemente va a seguir dándose. Si reconozcamos, Marco, esta es una experiencia y un proceso histórico absolutamente nuevo en el país. En el país, por determinadas circunstancias también en el mundo. Y eso va a llevar adecuaciones, va a llegar, pero dejarle súper claro a la ciudadanía, lo que se vota es aprobar o rechazar. No le vamos, la convención, la ley, el plebiscito, el decreto que firma el presidente de la República no va a suponer algo distinto. Yo, Marco, quiero hacer ciertas observaciones. Y es natural y es importante que también lo digamos. Durante 30 años, la derecha, e incluso el año 89, ya cuando había ganado el presidente Elwin, se opusieron a hacer las reformas que efectivamente enfrentar el proceso de transición a la democracia requería. Solo permitieron algunas reformas. También ocurrió durante el ejercicio de los gobiernos de la concertación y nueva mayoría. Incluso más, Marco. La presidenta Bachelet, para su proceso constitucional y los diálogos constitucionales ciudadanos que ella convocó, fíjese que convocó a un consejo observador de ciudadanos, de una conformación absolutamente diversa, abogados constitucionalistas, futbolistas, representantes del mundo indígena, de la cultura, escritores. Y tampoco gustó. No olvidarse que el presidente Piñera, a través de su ministro del Interior, en marzo del 2018, al asumir, le dijo al país que no iba a continuar, que no querían modificación a la Constitución. En consecuencia, el punto de partida que nos ofrece la propuesta constitucional es un punto de partida, el reconocimiento de derechos, de dignidades, de fortalecimiento de instituciones, los derechos de los trabajadores, el tema medioambiental, paritario. Eso es un cambio de paradigma en nuestro país y es un punto de partida que no podemos desaprovechar, porque llevamos más de 30 años tratando de haber modificado este modelo, que ya no responde. Yo ya ni siquiera quiero hacer juicios ideológicos, los que obviamente no puedo compartir una constitución neoliberal como la que tenemos, pero no fueron capaces durante más de 30 años de modificar ese modelo. Y es lo que el país necesita, es lo que estos tiempos de cara al futuro se demanda en este país y en el mundo entero. Si estos debates no son solo de nuestro país, que la persona esté en el centro, a partir de sus derechos, de su dignidad, con modelos de desarrollo sustentable, con incorporación de la paridad, de justicia social, perspectiva de género, medio ambiente.
bueno, todos los nuevos elementos es un punto de partida que es necesario instalar en nuestro país. Ahora bien, brevemente, Alejandra, antes de concluir esta conversación, quiero volver a hablar de la Democracia Cristiana, el partido en el que usted milita, que lo habíamos mencionado durante esta semana, ha estado en el centro de la noticia por diversas personas que militan en el partido que se manifiestan a favor del apruebo o a favor del rechazo. La Junta Nacional ya fue tajante, definió apoyar la opción apruebo, la Junta Nacional del Partido de la Democracia Cristiana. Sin embargo, hay parlamentarios, personajes públicos de la Democracia Cristiana que ya han manifestado su opción por el rechazo. La senadora Jimena Rincón, también el ex convencional Fuad Chahín, y que también han tenido una actitud que ha sido criticada por miembros de su propio partido. Ha habido polémica también dentro del partido durante esta semana. Por ejemplo, el ex convencional Fuad Chahín mencionaba en una entrevista radial ayer, si no me equivoco, diciendo buscan algún carguito en el gobierno, con esas palabras textuales, hablando de las personas que querían votar a prueba dentro del partido. La senadora Jimena Rincón también criticó que esta decisión se adoptara a través de la Junta Nacional y no consultando quizás a las bases del partido. ¿Hay una división evidente interna dentro de la Democracia Cristiana y cuál es su visión al respecto? Yo creo que efectivamente esto da cuenta, ¿no? Da cuenta de una crisis, ¿no?, de representatividad de distinta naturaleza que la democracia cristiana ha tenido durante, digamos, ha ido profundizando en los últimos años. Esto no ocurre este miércoles, o tampoco ocurre en función de apruebo o rechazo la nueva Constitución. Es más profunda, basta ver lo que ha sido la pérdida electoral. Nosotros tenemos dos elecciones presidenciales en que la ciudadanía no creyó en nosotros, en nuestra propuesta, a través de grandes militantes como lo son Carolina Goich y Yasna Proboste. Respecto a la convención, dijo que un solo convencional elegimos, que además resultaba ser el presidente del partido. En consecuencia, la crisis de la democracia cristiana no tiene que ver con el apruebo o el rechazo. Pero sí tengo la más profunda convicción que en esto tenemos que ser tremendamente cautelosos, prudentes, responsables, porque es la visión de la democracia cristiana la que se debe dar cuenta a la ciudadanía. Ya no podemos seguir dándonos gustos personales. Esto no se trata de carreras individuales. Esto se trata del Partido Demócrata Cristiano y cómo se vuelve a revincular con una ciudadanía que quiere volver a confiar o espera volver a confiar en sus dirigentes en los partidos políticos. Bien, Alejandra Kraus, exministra y militante también de la Democracia Cristiana, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Muchas gracias. Momento de hacer una pausa en las informaciones. 6